Hemos invitado hoy a un hombre de Dios humilde, a un hombre que le encanta servir en la causa del Señor, para que presente la palabra de Dios. Él no es poderoso, pero la palabra que ha de presentar sí es poderosa, es profunda, puede transformar al ser humano, puede cambiarlo. Es por eso que en este momento voy a invitarles para que ustedes me acompañen en una oración. E invitamos al pastor, le invitamos aquí para que nos acompañe en la oración. El pastor Elmer Quintero, docente de la Universidad Adventista de Colombia, hoy compartirá con este público la palabra del Dios vivo, una palabra viva y eficaz. Oremos en esta hora. Padre bondadoso que estás en el cielo, te agradecemos inmensamente por tu favor y tu misericordia. Venimos delante de ti, nos ponemos en tus manos. Háblanos a través de tu palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y que nosotros, a través de la buena actitud, podamos responder poderosa y positivamente al llamado de Cristo a nuestros corazones. Gracias por escucharnos. Infinitas gracias por respondernos. Tómanos como enteramente tuyos, límpianos al presentar tu palabra. Oramos en el nombre dulce de Jesús. Amén y amén. Pastor Elmer, bienvenido. Dios le bendiga. Muchas gracias por compartir la palabra. Quiero invitarles a que leamos en esta hora el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Y vamos a detenernos en los versículos 14 y 15. Pero antes de leer estos versículos, quiero que sumemos una oración a la que hiciera nuestro hermano Fabio Fori. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, Señor, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando asumimos un relato, debemos diferenciar tres tipos de ambientes en los que el sentido del Espíritu Santo llega a nosotros. El mensaje del Señor nos acerca. Y es que hay ambientes de orden histórico que son de una naturaleza real, muy evidente, en tanto que hay unos ambientes que son extremadamente simbólicos, representativos, iconográficos, y hay otros como este que estamos acometiendo en esta hora, que se refieren a discursos, a reflexiones, a conceptos, a palabras. Y entonces este tipo de ambientes debemos alumbrarlos, porque el sentido no es tan evidente, puede ser mal interpretado. Necesitamos alumbrarlos con otro tipo de experiencias, con experiencias históricas, con narraciones de orden biográfico, con acontecimientos, con hechos, con eventos que nos permitan comprender el sentido del pasaje. Voy a hablar en el mismo ambiente discursivo Jesús de un asunto en el capítulo 5 del mismo Evangelio, en el mismo contexto del Sermón de la Montaña. En el versículo 38 en adelante aparece el amor hacia los enemigos. Y en una de las acciones que Jesús sugiere con respecto al amor a los enemigos, dice así el versículo 39:
a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Una lectura apresurada, una lectura no consciente del versículo, sugeriría que las personas que asumen el cristianismo, que asumen la ley de Jesús, la ley del amor, pues deben cerrar sus ojos, deben apagarse ante la ofensa, deben apagar su conciencia, deben someterse al verdugo. Pero en la práctica, si ustedes leen conmigo el capítulo 18 del Evangelio de Juan, en la práctica Jesús mostró que las ofensas, que las agresiones tienen que resolverse no de una manera ciega, ¿cierto? No de una manera inconsciente, no de una manera irreflexiva, sino de otra manera. El capítulo 18 habla del interrogatorio que le dan a Jesús en la casa de Anás, y ante una respuesta que Jesús ofrece, dice el versículo 22, uno de los guardas que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, le golpeó la mejilla, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Los procesos de perdón, los escenarios del amor necesitan reflexión, necesitan comprensión. Y desde este principio vamos a tratar de darle entendimiento al capítulo 6, los versos 14 y 15 del Evangelio de San Mateo. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tal como aparece declarado en los versículos 14 y 15, apresuradamente podríamos decir que tenemos la obligación de perdonar de manera ciega, incondicionalmente, sin ninguna reflexión, sin ninguna acción de la conciencia. Pero yo quiero traer un ambiente, así como traje un ambiente para resolver el colocar la mejilla izquierda cuando le agreden a uno la derecha. Quiero traer un ambiente histórico real de la Biblia, donde se dio un proceso de perdón, para entender eso, precisamente, que el perdón no es un evento, no es un suceso, no es una decisión que la víctima, que el afectado, que el herido, que el lastimado asume, sino que es un proceso que tiene que desarrollarse. El perdón es un proceso. Y lo vamos a ver de manera muy evidente en el capítulo 50 del libro de Génesis. Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Vamos a ubicarnos en los versículos 15 en adelante. Génesis 50, versículo 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló al corazón.
al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Por eso, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló pues y les habló al corazón. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Qué mal? Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Versículo 1. Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Capítulo 37. Versículo 12. Un día sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Entonces Israel dijo a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. Versículo 18, cuando los hermanos vieron de lejos a José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Los hermanos querían matar a José. Se dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. ¿Cuál fue el crimen de los hermanos? ¿Cuál fue el mal que le hicieron? Capítulo 50, versículo 15. ¿Cuál fue el mal que le hicieron los hermanos a José? Pues el mal era que querían asesinarlo, que querían desaparecerlo, pero lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto y dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago por haberlo vendido como esclavo a los ismaelitas. Entonces enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Quiero empezar a destacar los asuntos esenciales del perdón, de un proceso de perdón. ¿Y por qué he utilizado la palabra proceso para el perdón y no suceso? O sea, el perdón no es un evento, no es una decisión que la víctima asume. No, el perdón es un proceso, es un proceso. No es un suceso, sino un proceso. ¿Y por qué digo que es un proceso?
Porque lo que ustedes leen conmigo en el capítulo 50 de Génesis aconteció 40 años después del incidente del capítulo 37. O sea, el proceso del perdón se concluyó 40 años después. ¿Cuánto dura un suceso? Un suceso dura un instante, es la decisión de la víctima. Pero ¿cuánto se demoró el proceso de perdón de José hacia sus hermanos? 40 años. 40 años. Es un proceso. No es un evento, no es una circunstancia decidida por la víctima. Es todo un proceso, todo un juicio que se realiza frente a un crimen, frente a un dolor, frente a una amenaza, frente a una circunstancia oscura. Pero en el versículo 16 aparece el primer asunto que queríamos traer. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, perdona a tus hermanos. ¿Qué están diciendo los hermanos? Los hermanos, después de que su padre muere, le dicen a José: José, escucha, antes de que papá muriera, él ordenó, él dio la orden que tú nos perdones. Miren, lo primero que debemos entender, y acá yo quiero que por favor enfoquemos la conciencia. Cuando alguien me dice que yo estoy obligado a perdonar, cuando alguien me dice que yo estoy obligado a perdonar y aún utiliza a Dios en el argumento, por eso te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Cuando alguien dice, tú estás obligado a perdonar, o cuando yo le digo a alguien, tú estás obligado a perdonarme, ¿por qué? No porque mi papá dijo, porque Jacob dijo, porque Dios dijo, porque Dios dijo, porque Jacob dijo. ¿Jacob había dicho eso? No. Jacob no había dicho eso, el papá no había dicho eso. Cuando alguien te dice que estás obligado a perdonar, cuando alguien te impone el perdón, te está engañando, te está mintiendo. Es mentira que estamos obligados a perdonar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando alguien nos sugiere que estamos obligados a perdonar, cuando yo le impongo al otro el perdón, utilizando la Biblia, la palabra de Dios, el nombre de Dios, estoy mintiendo. Estoy mintiendo. Me están mintiendo si me están obligando a perdonar. Y esto tiene que ser aclarado. Esta primera idea tiene que ser aclarada y lo vamos a auxiliar con algunos otros pasajes para comprenderla. Pero el Señor nos está diciendo otra cosa en Mateo 7. En Mateo 6, el Señor no nos está obligando a perdonar. El Señor nos está sugiriendo otra cosa en el capítulo 6 de San Mateo. Ahora, hay otra idea que aparece en el versículo 16. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró mientras hablaban. Hay otra idea que genera mucha confusión, que nos han traído los expertos en perdón, los expertos en reconciliación, pero que no está autorizada en la realidad, o sea, que no es una verdad. Los que han intentado definir el perdón sin haber librado bien los procesos de perdón, nos dicen que perdonar es recordar sin dolor. Esa es otra de las mentiras que nos han contado sobre el perdón. La primera entonces mentira que nos han contado sobre el perdón es que estamos obligados a perdonar, que Dios nos obliga a perdonar, que estamos en la imposición del perdón. Y lo segundo
es que, no es que perdonar, es que perdonar es recordar sin dolor. Y cuando eso le decimos a la víctima, cuando eso le decimos a los que quieren ser cristianos, a los que quieren asumir el sermón de la montaña, su vida se hace una tragedia. Porque nadie puede tomar la decisión, es imposible para alguien tomar la decisión de perdonar, de decir yo te perdono, ya. Número 2, es imposible para un ser humano que ha sido herido, que ha sido lastimado, que tiene la herida abierta, que está sangrando la herida, que no recuerde la ofensa, o que la recuerde sin dolor. Habían pasado 40 años, amigos, mire, habían pasado 40 años desde el incidente. 40 años. Y cuando José recordó el incidente, José lloró. A veces se ha utilizado de manera perversa, de manera malintencionada la Biblia, diciéndole a la víctima, diciéndole a los que sufren, diciéndole a los lastimados, diciéndoles, usted tiene la obligación de perdonar. Y si tú no perdonas, no eres cristiano. Si tú no perdonas, no vas al cielo. Y número 2, cuando perdones, o sea, mire cómo es de complejo el asunto. Cuando perdones, usted se va a dar cuenta que perdonó porque va a recordar sin dolor. 2 falacias. 2 mentiras. Porque no era verdad que Jacob había dicho a José que tenía la obligación de perdonar a sus hermanos. Su padre no lo había obligado a perdonar, número 1. Y número 2, no es verdad que una víctima recuerde sin dolor. Eso no es verdad. Y ustedes leyeron conmigo que José había perdonado a sus hermanos. José había perdonado a sus hermanos. Y ustedes van a ver en su vida y van a ver en mi vida. Y yo me voy a dar cuenta en mi vida también que el perdón es posible. O sea, el perdón es posible. Solo que el perdón no es una imposición. Y el perdón no está definido como el mundo nos ha definido, sino como nuestro corazón define el dolor y como la palabra de Dios nos orienta sobre cómo se debe perdonar. La forma correcta de perdonar. La forma correcta de asumir el proceso de perdón. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. ¿Por qué José dice en el versículo 21, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló? ¿Por qué José les dijo, los perdono? No hay problema, todo bien, de aquí en adelante, todo bien, te perdono. ¿Por qué el corazón de José estaba sano? ¿Por qué el corazón de José estaba limpio de sombras? De odio hacia el ofensor, hacia el victimario. ¿Por qué? Deténganse conmigo en el versículo 18. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Porque los victimarios reconocen la ofensa. Si el victimario, el agresor, quien ofende, quien lastima, no reconoce la ofensa, sino es el deber del victimario reconocer la ofensa, reconocer el dolor que causó en el otro. Y no solamente reconocer, sino compensar. Compensar es ¿qué? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. Se necesita compensar la víctima necesita compensación.
Y si la víctima no es compensada, por lo menos que el victimario diga, acá estoy, ¿qué tengo que hacer? Perdóname. Llora, se le ve que se postró, que está estremecido, que está afectado por lo que hizo. Y no solamente eso, compensa. ¿Cómo se podía compensar el crimen de José? Se vendió como esclavo. Ahora nosotros, todos los 10 nos colocamos como esclavos tuyos, como siervos tuyos. Es compensada la víctima. Si no hay compensación por parte del victimario hacia la víctima, si el victimario no reconoce la ofensa, la víctima no está en la posibilidad de perdonar. Es que no es que la víctima tenga el derecho o el deber de perdonar, no. Es que no es capaz de perdonar. Pero cuando la víctima ve que el victimario cambia la actitud, conoce la verdad, reconoce la verdad, te ofendí, te lastimé, perdóname. Perdona, por favor. Y hace todo lo que es posible para mostrar evidencia de cambio, para dar evidencia de cambio. Y no solamente eso, sino que se transforma su corazón. Su corazón está transformado. Y le entrega a la víctima su vida. Acá me tienes para que tú decidas qué haces conmigo. Ahí la víctima resuelve. O sea, la víctima está clara. Su corazón no tiene sombras. Ve con claridad y reacciona con una respuesta de perdón. Ustedes van a leer en sus casas que José vio cómo Judá y escuchó cómo Judá dijo, vendámoslo. Pero luego cuando Judá viene ante él con los hermanos por el hambre que había en Canaán, ahora Judá dice, Judá dice, acá me tienes. Voy a tomar el lugar de Benjamín. Para que la víctima pueda perdonar al victimario, el victimario tiene que dar evidencia de cambio. El victimario tiene que cambiar. O sea, no lo vuelve a hacer, no vuelve a repetir, no vuelve a ofender, no vuelve a lastimar. Y entonces la víctima perdona completamente. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar al otro? Hasta 7, Señor. Y Jesús dijo, no, eso es un proceso. Es hasta que el asunto se aclare. Eso se demora mucho. No me hable de 7, Pedro. Deja que el corazón se sane. Porque cada vez que vuelve el dolor, hay que perdonar otra vez. Cada vez que aparece el llanto, aparece se abre la herida, hay que volver a resolver. Pero cuando el victimario deja ya de ofender, cuando el victimario deja ya de herir, cuando el tirano deja ya de subyugar, cuando da la libertad, entonces la víctima tiene las herramientas emocionales para poder sanarse y perdonar al victimario. Voy a decir algo, o no me voy a decir algo, voy a leer algo de la Biblia. Voy a leer algo en el capítulo 42 del libro de Génesis, que también debemos reconocer para librar bien los procesos de perdón. Génesis 42 habla cuando los hermanos volvieron a José por el hambre. José ya era gobernador de Egipto. Vienen por alimento y observen lo que ocurre en el capítulo 17, el capítulo 42, versículo 17 del libro de Génesis. Entonces José puso a los hermanos en la cárcel. La víctima tiene que ver el castigo del victimario para poder perdonarlo.
Versículo 24. Entonces apartó José de su lado, lloró. Cuando volvió a ellos, les habló y tomando de entre ellos a Simeón, lo apresó en su presencia. ¿Por qué José encarceló a sus hermanos? ¿Por qué José encarceló a sus hermanos? ¿Por qué José tomó a Simeón de manera particular y lo ató y lo guardó en la cárcel por cerca de un año? Fue encarcelado por más de un año, Simeón. La señora White dice en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo José y sus hermanos, dice: José, que escuchaba, no pudo dominar su emoción y salió y lloró. Al volver ordenó que se atara a Simeón ante ellos y le hizo volver a la cárcel. En el trato cruel hacia su hermano, Simeón había sido el instigador y protagonista, y por esta razón la elección recayó sobre él. La víctima necesita ver que el culpable es castigado. Si la víctima no ve que el culpable es castigado, no es capaz de perdonar al culpable. ¿Quién podía castigar a los hermanos? El gobernador del país, el gobernador del mundo conocido. El problema era que la víctima era también el juez. Pero no importa, acá hay que resolverlo. Acá hay que resolverlo. Alguien tiene que castigar. Una autoridad tiene que castigar. ¿Saben lo que pasa en nuestro tiempo? Nosotros somos hijos del siglo XX. Somos hijos del siglo XX. El siglo más violento de la historia de la humanidad. El más violento. Porque entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial murieron cerca de 100 millones de personas. Los que no pudimos ir a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos y otras latitudes que no pudieron ir, algunos países de África también. Entonces le aportaron al siglo XX sus cuotas de muertos. Nosotros en Colombia, Ruanda, Centroamérica, aportó cuotas importantes de muertos. En Latinoamérica también con las dictaduras, en el sur de América con las dictaduras de Argentina, de Chile, se aportaron. Es el siglo más violento de la historia de la humanidad. Nosotros somos hijos del siglo XX. Pero ¿saben qué fue lo más terrible que ocurrió en el siglo XX? Las muertes, por supuesto, la violencia, por supuesto, los genocidios, las desapariciones forzadas, los secuestros, los bombardeos, las desapariciones de ciudades enteras. Lo más horrible que ocurrió en el siglo XX es que los culpables no fueron juzgados, que los culpables no fueron castigados por el momento. Hasta hoy no fueron castigados. Los autores directos no fueron castigados. Las víctimas necesitan ver que los criminales son castigados. Cuando las víctimas observan el castigo hacia el criminal, la víctima tiene también herramientas para perdonar. No le podemos imponer a la víctima el perdón sin haberle impuesto al criminal el castigo. Miren lo que sucede. Como es tan perverso el manejo que se le da a la justicia, como estamos acostumbrados desde los escenarios más iniciales, que las figuras de autoridad, nuestros padres, no tienen claro los juicios morales, que hay infidelidades asumidas, ¿cierto? Que hay maltratos repetidos, que hay abusos internos en casa y nadie hace justicia. Las figuras de autoridad que aprovisionan amor también, que aprovisionan afecto y ley, son seres con los ojos vendados, no hacen justicia, no son claras, no se definen cosas. Y por eso tenemos nociones muy borrosas de la justicia, del deber, de lo que conviene, de lo correcto. Y entonces, perversamente, mórbidamente, porque es un asunto de enfermedad moral, mórbidamente nosotros le imponemos a la víctima el castigo de perdonar. A la víctima le imponemos el castigo de perdonar, porque cuando yo no he librado bien un proceso de perdón, perdonar como imposición es un castigo, es una cárcel. Es una cárcel. Y el victimario sigue libre. Miren, el cristianismo ha mutado tanto, hemos
hemos distorsionado tanto el cristianismo que nosotros a veces en el cristianismo hacemos que la víctima se sienta culpable por no perdonar. La víctima se siente culpable por no perdonar, pero el victimario, el criminal, no se siente culpable de nada. Siguen como si nada hubiese pasado. Los victimarios, los violadores, siguen como si nada, y las víctimas se sienten culpables porque no son capaces de perdonar al victimario. Cuando el proceso de perdón tiene que librarse paso a paso, de manera muy espontánea, y tiene que librar ciertas etapas esenciales. Y la primera situación que debe librar la víctima es ver que los criminales, número uno. Número dos, que los criminales, como es el caso de los hermanos de José, reconocen su mal, reconocen la verdad de lo que pasó, reconocen lo que hicieron, reconocen su crueldad, asumen el castigo y no solamente eso, están dispuestos a compensar, están dispuestos a darle al otro algo, su vida si fuera necesario, porque mal hicieron, porque daño generaron, porque sangre vertieron. Versículo 20 de Génesis 50. Tercer asunto. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Hay alguien a quien tenemos que perdonar, ¿saben? A quien tenemos que perdonar es a Dios. Karl Barth decía que el único tema necesario en teología es por qué los inocentes sufren. Porque si Dios es todopoderoso, ¿por qué, si es todopoderoso, no impide que los criminales le hagan daño a las víctimas? Y si es todo amor, ¿por qué no se enternece con el dolor de la víctima y evita ese dolor? Entonces dicen algunos teólogos críticos de la eticidad de Dios, del corazón de nuestro Señor, de nuestro Dios de amor, dicen, si Él es todopoderoso, no es todo amor. Y si no es todo amor, entonces no es todopoderoso. Pero tengo la certeza que quienes no logran equilibrar el asunto es porque no han podido perdonar a Dios de algún dolor. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Y es porque no hemos entendido lo que hace Dios frente al mal. Los rabinos de los tiempos de Jesús, interpretando también mal la Torá, interpretando mal la Tanakh, interpretando mal aún a sus maestros, decían que Dios también causaba el dolor, que Dios producía el dolor, que Dios producía la ofensa, que Dios producía la herida, que Dios hería. Y algunos profetas mal traducidos quizá aparentan decir eso. Dios produce la herida. Dios produce la herida. Dios produce la herida en la víctima. Dios permitió que me pasara eso. Dios permitió, ¿saben? Y que el Espíritu Santo nos ayude acá, que Él es el que nos guía a toda verdad. Y es quien nos recuerda todo lo que Jesús nos dijo. Y nos lo recuerda bien. Dios no causó el dolor. Dios no es el causante del dolor. Algunos dicen, Dios no causa el dolor, pero lo utiliza. Lo utiliza. Y tampoco es verdad.
Dios no se vale del dolor. Dios no se vale del dolor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo encaminó para bien. La palabra en hebreo indica la acción que puede realizar alguna persona con un arroyo, una corriente de agua o con un río. Viene el río viene. Yo hice que el río viniera, no, el río no vino. El río viene. El riachuelo viene en su curso. Pero alguien toma el riachuelo, le hace un camino distinto al riachuelo, lo encausa. Las víctimas tienen que saber, y yo tengo que saber como víctima también que soy, que cuando llegó el dolor, Dios estaba ahí, Dios estaba viendo. Llegó el dolor, pero tengan la plena seguridad que el dolor también impactó la mano de Dios. El dardo llegó a la mano de Dios y Dios tomó el dolor, me tomó a mí como persona doliente y lo encauzó. Pero su mano está herida. Allí está el escondedero de su poder. Su mano poderosa encauzó el mal, encauzó el dolor. Y si las víctimas entendemos que Dios no causó el dolor, que Dios no se vale del dolor, sino que Dios reorienta el dolor, encausa el dolor, perdonaremos a Dios. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Y en esto que José nos dice, acá viene ya el asunto para la víctima. Si la víctima ve que sus criminales fueron castigados, si la víctima ve que los criminales reconocen la culpa, que dicen toda la verdad de lo que hicieron, que asumen el castigo, que compensan, la víctima ahora sí tiene el derecho de perdonar. Está en el derecho de perdonar. Está en el derecho de perdonar. Pero si los criminales no reconocen la culpa, si quien me ofende sigue ofendiéndome, si el criminal sigue suelto y no ha sido castigado, si el criminal no compensa el dolor, la víctima no tiene el deber de perdonar. Porque también la víctima, como mecanización de dolor, se puede quedar en el dolor. Y entonces decide no perdonar, a pesar de que los criminales fueron castigados, a pesar de que los criminales reconocen la ofensa, a pesar de que los criminales compensan. ¿Saben qué generó la tragedia más grande del siglo XX? La Primera Guerra Mundial. El hecho de que unos líderes políticos orgullosos, soberbios, dijeron: no perdonamos a la mano negra que mató al archiduque, sino que dijeron: no nos vamos a perdonar, vamos a declarar la guerra a los otros países, vamos a declarar la guerra, declaremos la guerra. Pero mire, los criminales fueron enjaulados, el actor material y los intelectuales están enjaulados, los estamos castigando. Miren, ellos están compensando, están diciendo: ¿qué hacemos para resolver el problema? No queremos perdonar, vamos a la guerra. Porque muchas veces la víctima se queda en el dolor y no quiere perdonar. Y a ese tipo de casos es que Jesús le dice esta mañana, esta tarde y esta noche, le dice en este instante: usted tiene el deber de perdonar. Usted tiene el deber de perdonar porque yo encaminé el mal
hacia bien. Número 2, porque si tú no ves que esa persona cambió, es porque está perdida eternamente y al final del tiempo la vas a ver castigada. Y número 3, porque yo compenso la falta, porque por sus llagas fuimos nosotros curados, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque nosotros lo tuvimos como herido de Dios y abatido, porque él compensa nuestro dolor. Entonces, cuando Jesús nos dice que tenemos que perdonar, que es nuestro deber perdonar, cuando hemos librado un proceso de perdón, cuando los victimarios, los criminales confiesan sus faltas, y si no confiesan, como va a pasar con algunos acá en esta tierra, entonces van a ser castigados en la victoria final de nuestro Dios. Se les hará justicia a las víctimas. Número 2, los criminales confesarán. Los criminales algún día confesarán. Todos los de la tierra y todos los del infierno un día se postrarán y dirán: justos y verdaderos son tus caminos, Dios de los santos. Y número 3, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá ya más llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Oremos. Que Dios, como tú, que perdonas nuestra iniquidad y te olvidas del pecado del remanente de tu heredad, no retienes para siempre tu enojo, porque te deleitas en misericordia. Por eso yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todos sus caminos son verdad y sus obras son justas. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén.